Vamos. Bien. Entonces, vamos entonces con la tabla, porque quería mostrarles algo que para nosotros es más importante. Ahí está, perfecto. Bien, de la línea de SEM, ven acá donde está mi flechita. ¿La pueden ver? Bueno, Arfaxad Sala Eber. Este nombre es relevante porque de este nombre viene hebreo. Cuando se menciona a los hebreos es a partir de este nombre, de la familia de Sem. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Sí, Perfecto. Perfecto. Perfecto, bueno. sí, sí. Entonces sigue la línea Peleg, Reú, Serug, Nacor y Taré. Nacor es el papá de Taré, ¿no? Esta es toda la genealogía. ¿Por qué es importante la genealogía? ¿Por qué Moisés pone énfasis en la genealogía? Bueno, porque Dios es el Dios de todas las naciones, es de toda la humanidad, pero, en realidad donde va a poner énfasis es en la línea semítica, porque de la línea semítica va a venir Abraham, que es el iniciador del proceso de la familia que de donde va a venir el Redentor, ¿no? Es como el comienzo de la redención, de alguna manera, en términos de llamamiento para un individuo y además de una familia, que vemos después, que vamos a ver a partir de Éxodo, cómo esta familia se convierte en una nación. Pero bueno, es interesante que nosotros pongamos el énfasis acá, en Taré, que es el último acá de la tabla, y de Taré van a nacer estos tres hijos, Arán, Nacor y Abraham. Bueno, después de Abraham sigue Isaac, Jacob, ¿no? Y toda la línea patriarcal. Esto es entonces la línea de Sem, de donde vienen los patriarcas. Ahora sí, salimos de acá, dejar de compartir. Perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Pudieron eh, investigar y ver en la escritura cuántos días estuvo Noé en el arca con su familia? ¿Lo pudieron hacer? Ese es un trabajo que tenía que hacer. ¿Lo pudieron hacer? Bueno, Un año, tienen un cero, un nada. año calendario estuvieron. ¿Perdón? Un ¿Más de un año año? estuvieron. Bueno, perfecto. 370 días. 70 días, sí. trescientos Ciento setenta días. cincuenta y hasta las aguas y después 220 para que bajaran. Exactamente. Más de un año, pasaron las fiestas ahí, Navidad, Año Nuevo, imagínense ustedes, ¿no? Las 8 personas con todos los animalitos. Pero bueno, eh, entonces Eber, de donde viene el término hebreo, significa del otro lado del río, o los que cruzan el río. ¿Por qué? Porque el término tiene que ver con aquellos que venían de Ur de los Caldeos, cruzaron el río Éufrates para venir a dónde, a qué zona, a la zona de Canaán. Eso lo vieron en geografía, ¿no es cierto? ¿Están familiarizados con la región y con la zona? Sí, ¿no? ¿Cómo pasaron de un lado a otro? Bueno, vimos las corrientes migratorias, cómo se fueron formando por grupos, por lenguas. Ahí dijimos que era, ¿recuerdan? El capítulo 11, 6 versículos del capítulo 11 precedían al capítulo 10, dijimos para que, digamos, para una cuestión de honestidad intelectual, tendríamos que reconocer eso de los versículos que preceden al capítulo 10 del 11 y donde cuando Dios confunde las lenguas comienzan a migrar y a habitar en diferentes zonas porque ellos habían decidido hacer una torre llamada Babel, de la cual no desistían en salir, de centralizarse. Era el pecado de la centralización, de quedarse en un solo lugar, cuando el mandato de Dios desde el principio fue multiplicarse y esparcirse sobre la faz de la tierra. De hecho, cuando Noé desciende del arca, uno de los mandatos, recuerden, cuando Dios establece el nuevo orden en el mundo, era esparcirse sobre la faz de la tierra. Ellos hacen todo lo contrario, el pecado de centralizarse. Entonces Dios los tiene que confundir, confunde sus lenguas y se comienzan a agrupar por naciones y lenguas y comienzan a
repoblar nuevamente la tierra. Bueno, hasta ahí vamos bien. La historia patriarcal comienza a partir de Génesis capítulo 12. Hasta el capítulo número 11, Dios trata con la humanidad, con el hombre. Vemos que hay una simiente de Caín y otra simiente de Set que tratan, que son antagónicas espiritualmente, moralmente, pero Dios decide raer a la humanidad con diluvio y comienza un nuevo orden a partir de Noé en la tierra y en el mundo. Pero aunque Dios purifica la tierra con la inundación y con el diluvio, sigue persistiendo ese espíritu o ese pecado que se inició con el pecado original, que va en la sangre del humano, va en la sangre del ser humano. Entonces, ¿cambia el método Dios acá? Bueno, para nosotros podemos decir que Dios cambia el método, pero Dios tiene todo planificado, es decir, no nada lo toma por sorpresa. Va a llamar ahora a un hombre para establecer una familia y, como dije al principio, establecer y fundar una nación. Es el llamamiento de Abraham, capítulo 12 de Génesis. Esta parte, digamos, del 12 al 50, del capítulo 12 al 50, habla absolutamente de toda la historia patriarcal. Así que fíjense, 12 capítulos para hablar Moisés de la creación, del trato con los antediluvianos, los postdiluvianos, pero ahora pone 38 capítulos para hablar de la historia patriarcal. Díganme ustedes si no es importante para Dios cómo comienza a tratar con el hombre y sobre todo y fundamentalmente con una familia, que es la familia de Abraham. Entonces 38 capítulos y el llamamiento de Abraham, en realidad, que es el capítulo 12, y ustedes ya lo leyeron seguramente porque lo tenían que leer hasta el 22 por lo menos, es el evento más importante, uno de los eventos, creo yo, más importantes del Antiguo Testamento. Porque acá se pone en marcha el plan de la redención, como dijimos al principio. Dios llama a un hombre. 13 capítulos, solamente 13 capítulos va a abarcar Moisés para hablar exclusivamente de la historia de Abraham. ¿Por qué es importante Abraham en la escritura en general? Ustedes han leído, necesito que me digan por favor una apreciación. ¿Por qué es importante la vida de Abraham en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Cuando Dios le da la promesa de que iba a ser el padre de naciones, eh, eh, iba a ser también el padre de, o sea, de la generación de Jesús. De la generación de Jesús me hace un poquito de ruido. Es la descendencia por donde va a venir la línea mesiánica, claro, está, bueno, más o menos por ahí. Pero en realidad, ustedes saben que las tres grandes religiones monoteístas, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo, tienen o reverencian a Abraham como el padre de la fe. Las tres religiones monoteístas más importantes toman a Abraham como el padre de la fe. Será momento de discusión o de debate la forma y creencia de cada una de ellas. No es este el espacio, no es esta la materia, pero a decir verdad, sí, Moisés, Abraham es el padre de la fe de estas tres religiones. ¿Cómo comienza la historia? ¿Cómo comienza la historia del llamamiento a Abraham? Dios lo llama. Dios lo llama, él y su familia vivían en Ur de los Caldeos. Ustedes creo que han visto que Ur de los Caldeos en geografía era una ciudad una civilización bastante avanzada, ¿no es cierto? Próspera y avanzada. Entonces hay datos arqueológicos donde datan que había sistemas cloacales, sistemas de agua, como cañerías. Para la época era una civilización sumamente avanzada. Bueno, ellos por ahí tenían sistema cloacal y sistema de agua
Hay lugares de la Argentina donde ni siquiera lo tienen, ¿no? Así que si hacemos un paralelismo, a modo de ejemplo, era sumamente, sumamente avanzado. Y Dios lo llama ahí, pero para entender dónde vivía y cómo era el contexto en donde vivía, Abraham, tenemos que remitirnos a Hechos capítulo 7. Lucas en Hechos capítulo 7, tomando como referencia el discurso de Esteban, cuando habla Esteban, dice que Dios se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, o del otro lado del río, en Mesopotamia. Concretamente dice en Mesopotamia. Recuerden, Mesopotamia es entre los ríos Tigres y Éufrates, y es el lugar donde estaba situada Ur, actualmente Irak. Hoy es Irak. Y Dios lo llama, y esto es importante y interesante en tener en cuenta que Dios le concedía a Abraham apariciones. Dice, Dios se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia. Y acá tenemos una característica de Dios, o una revelación de Dios acerca de apariciones de Dios. ¿Qué es una aparición de Dios? Básicamente, ¿qué sería una aparición de Dios? Lo que se conoce... Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Una visión? No, es una teofanía. Lo van a ver esto en doctrina y lo van a aprender muchísimo en doctrina. Es una aparición. Teo es Dios, faíno es... Teo Dios, faíno es aparición. Es decir, aparición de Dios. Es una manifestación de Dios en persona. Es una aparición de Cristo. Una cristofanía. Cuando ahora veamos vez tras vez que dice el ángel de Jehová, en posterior, cuando empecemos a ver que dice el ángel de Jehová, se refiere también justamente al Señor. Porque lo vimos en armonía esto. Hay una preexistencia de Cristo. Cristo no nace para Navidad. No nace y mucho menos un 25 de diciembre. ¿Sí? Se encarna en María como el nacimiento virginal, ¿no? Como por el medio del Espíritu Santo, pero no es que aparece en la historia en ese milagro que es la encarnación. Ya hay una preexistencia de Cristo. Recuerden Juan 1.1, recuerden el paralelismo que vimos el otro día entre Génesis 1.1 y Juan 1.1, que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, hay esta aparición a Abraham tiene que ver con eso, con una teofanía, una aparición de Dios. De hecho, cuando los... Discúlpeme, sí. ¿es una aparición física o es, por ejemplo, la voz audible o es, como usted dijo, una encarnación? ¿La teofanía es una aparición física? Sí, Por ejemplo, como pasaba con Adán y Dios, ¿sí? exactamente. Dios es espíritu. Recuerden que el concepto de Trinidad. Dios es espíritu. El verbo es hecho carne y el Espíritu Santo, ¿no? Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. En esta ocasión, lo que se cree y lo que concuerdan todos los biblistas y teólogos es que Jesús aparecía. Ya hay apariciones de Jesús, por eso se habla de la preexistencia de Cristo. Bueno, la familia de Abraham y probablemente él adoraban a otros dioses. Ellos venían de una cultura politeísta, se adoraban a muchísimos dioses en esa región del mundo antiguo que era Ur de los Caldeos. Josué 24:2 dice que así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, que la familia estaba influenciada y supuestamente Abraham por
es la cantidad de dioses y religiones que se practicaba en ese mundo antiguo. Vamos a ver las trascendentales promesas hechas a Abraham y a sus descendientes. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Pudieron leer el libro? ¿Sí lo pudieron leer? Bueno, consisten en tres. Son tres las promesas trascendentales. Heredarán la tierra de Canaán. Número 1. Número 2. Llegarán a ser una gran nación. Y esto implica más allá de una población numerosa. Y por medio de ellos todos los linajes de la tierra serían benditos. Esto ya abarca da a entender una promesa mesiánica. Esto tiene que ver ya con lo espiritual. ¿Cómo es que Israel llega a ser una gran nación? Cuando lleguemos a Sinaí, que Dios hace un pacto con la nación y se constituye como nación con su constitución, que son las leyes, y lo llama para ser un pueblo santo, una nación de sacerdotes y reyes, lo constituye como una gran nación, e Israel comienza a ser una influencia para todo el mundo, para toda la humanidad, hasta hoy. Y aunque han tratado de hacer desaparecer a Israel del mapa, hasta hoy, desde que el comienzo, desde que se constituye nación hasta hoy, no han podido. Y siempre Israel ha sido un faro, una luz para las naciones. Bien, ustedes saben que toda promesa está sujeta a ¿qué cosa? Toda promesa está sujeta a ¿qué? A obediencia. Toda promesa está sujeta siempre a obediencia. Miren lo que dice Génesis 11:27. Antes del llamamiento de Abraham, o mejor dicho, cuando Dios dice que salga de su tierra y su parentela, pero en realidad nos había dicho Lucas que se le había aparecido ya en Ur de los Caldeos. En 11:27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, como vimos recién en la tabla. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Pero en 31 se nos dice: tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Acá hay un problema en este versículo. ¿Cuál es el problema? Acá surge un problema. ¿Cuál es? ¿Me repite la cita, por favor? 11:31 de Génesis. Que tenía que irse de la tierra y de su parentela, era la orden. Exacto. Pero no solamente eso, es que no llegaron a Canaán, no llegaron a donde tenían que llegar, se quedaron ahí. Esa es la frase donde surge el problema. Dice, y se quedaron allí. Llegaron hasta Harán en honor a su hijo que murió en Ur. Harán, el hermano de Abraham, pusieron a ese lugar Harán. Y en honor a su hijo, y ahí se quedó Taré, el papá de Abraham, y murió ahí. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, la enseñanza es muy simple. Es que no llegar o no ir donde Dios dice que uno debe ir, quedarse en el medio, pues donde se quedaron ellos, en el medio. Si ustedes ven el mapa, están a 650 kilómetros de Ur de los Caldeos a Canaán, y se quedaron en el medio. Y ese es el problema.
Porque tirarse a la pileta del llamado de Dios y quedarse en el medio es morir ahogado, si me permiten la metáfora. Si uno toca fondo, bueno, tiene la posibilidad de subir a la superficie por el impulso. Pero quedarse en el medio es lo peor que le puede pasar a una persona. Es lo peor que le puede pasar al llamado de un liderazgo, de un pastor, de quien sea. Entonces, ¿qué pasó con Taré? Taré se quedó en Aram, dijo, me taré, ¿no? Chiste, y no llegó a donde tenía, no pudo ver la promesa cumplida. No pudo ver la promesa cumplida, cosa que sí vio Abraham. Bueno, ¿Y eso Abraham, afectó algo? ¿Eso perdón, afectó algo para la descendencia, pastor? Esa desobediencia quedó a mitad de camino. y eso trae consecuencias. ¿Esa es la pregunta? Claro, trae consecuencias. Justamente estábamos hablando hoy de la mediocridad, Dios no quiere tibieza. Es decir, el compromiso con Dios es tirarse realmente a la pileta, y aunque toque fondo, uno va a salir a la superficie en algún momento. Dios va a ayudar a eso, va a cooperar con eso. Pero quedarse en el medio es lo peor que a uno le puede pasar. Es mejor quedarse en Ur, ¿no? Es mejor quedarse en Ur. O llega a la tierra prometida o se queda en Ur. En el medio muere uno espiritualmente hablando. Bueno, es obvio, y lo vimos, y seguramente leyeron el libro, Abraham fue sometido a diferentes pruebas. Y la vida, el llamado, consiste en obediencia y en fe. O nuestra fe, como dice el autor, nos separa del mundo, o el mundo nos separa de nuestra fe. Dice en 11.8 de Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Se lo compara como Cristóbal Colón en el libro. ¿Vieron? Que salió sin saber dónde iba. En realidad, Cristóbal Colón salió buscando las Indias y terminó en esta parte del continente. Abraham no tenía la menor idea a dónde iba a ir. Simplemente salió. Bueno, ¿fue obediente Abraham o no? Parcial. Ajá. Y la obediencia, o la obediencia, digo bien, parcial, ¿es obediencia o qué es? No, no es obediente. Media verdad es una... ¿Qué es media verdad? Es como sumar, Pasa que la, es como sumar ah, manzanas y naranjas, ¿no? Perdón. Sí, Fer, decime, por favor. que pasa que él arrancó bien, después pasaron cosas. Después le pasaron cosas, interesante. Eh, pero no se puede, la verdad a media no es verdad. Es como las chicas van a entender esto, no se puede estar un poquito embarazada, o no, o sí. Bueno, vamos con la primera prueba. ¿Cuál es la primera prueba? La primera prueba es que desciende a Egipto porque hay hambre en la tierra, dice el capítulo 12, que desciende a Egipto. Oh, perdón. Rebobino, vuelvo atrás. La primera prueba en realidad fue llevarse a su familia, porque ¿qué le dijo Dios? Deja a tu tierra y a tu parentela, ¿no? Deja tu tierra y a tu parentela. Y se llevó a su padre, que no llegó donde tenía que llegar, y se llevó a Lot. Y Lot vamos a ver que después le causa cierto perjuicio. Le causa cierto perjuicio. Es como habrán dicho, y lo vemos al sobrino, ¿qué hacemos con el sobrino? Y lo llevamos, pobre sobrino, ¿qué va a estar haciendo acá? Lo llevamos. Y en Aram entonces se radicó su padre, y fue donde murió. Siquem fue la primer estadio donde llega a Abraham. En el encinar de More, dice la escritura, y ahí otra vez se le aparece Dios.
Acá tenemos otra teofanía. Recuerden esa palabra, la van a ver mucho en doctrina. Otra teofanía. ¿Qué era lo que hacía Abraham? ¿Qué era el hábito de Abraham? ¿Qué lo caracterizaba a Abraham? Donde Abraham llegaba, armaba la Altar. carpa y erigía altar. Altar. ¿No es cierto? Es decir, que si alguien quería seguir el rastro de Abraham, ¿cómo lo podía reconocer? Veía el altar y decía, por acá pasó Abraham. Y seguía, y veía otro altar y decía, no, por acá anduvo Abraham, ¿no? Donde quiera que iba, levantaba la carpa, erigía una hermosa enseñanza para nosotros. Es una hermosa enseñanza. Es decir, tener devoción, erigir un altar espiritualmente hablando, no de piedra, donde vayamos. Y ser conocidos, porque cuando uno, digamos, la parte esa de el altar somos nosotros hoy. Hoy no, el altar en realidad no es la plataforma de la iglesia, aunque yo creo que algunos acá vamos a empezar a debatir. El altar somos nosotros hoy. Nuestro corazón es donde habita el Señor hoy, ¿no? Y elevar a Él gratitud, el reconocimiento de lo que es Él, eso es de alguna manera como erigir un altar. Como un paralelismo de lo que hacía Abraham, dando gracias, adorando, bendiciendo. Y qué bueno es que nos reconozcan y digan, este tipo estuvo con el Señor, ¿no? Eso es erigir para mí un altar, que como si alguien quería reconocer por donde andaba Abraham, veía altares. De hecho, a los discípulos se los reconocía ¿por qué cosa? ¿Qué dice el libro de los Hechos? ¿Por qué se los reconocía a los primeros discípulos? ¿Por qué se los reconocían? ¿Por qué se los reconocía? Dice el libro de los Hechos, por haber estado con el Señor. Y el cristiano que está con el Señor es reconocido porque tiene un sello distintivo, que es el Espíritu Santo fluyendo dentro de él, expresando a Cristo. Bueno, entonces la primera prueba consistía en eso, llevar a su familia. Dios le dijo, no tenés que llevar vete a tu tierra y tu parentela. La segunda prueba sí tiene que ver con el hambre, ¿eh? Esto es lo que comencé diciendo al principio. Capítulo 12 del 10 al 20. Acá dice la escritura que descendió a Egipto. Descendió a Egipto. Es un término interesante, la palabra descendió es interesante. ¿Se acuerdan cuando Jonás descendió a Jope? Bueno, Dios le había mandado no salir de ese, Dios no le había dicho que saliera de ese territorio a pesar del hambre. Fue una prueba, ¿no? Estuvo expuesto a la prueba. ¿Cómo lo estamos nosotros todo el tiempo? Pero bueno, el hambre era una prueba importante, fuerte, y desciende a Egipto y recurre a qué cosa, a la mentira. Le dice a Sara, bueno, vos sos demasiado linda, te van a codiciar, así que hagamos un pacto, digamos que vos sos mi hermana, porque si no me van a matar a mí. Bueno, ustedes conocen el episodio, ¿no? Lo han leído. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo primero que ocurre, y una de las cosas más graves, es que él no edificó altares en Egipto. No hay registro de que él se alejó del lugar del altar. Para ese momento podríamos decir, se alejó del lugar de la presencia, o se alejó del lugar de la invocación, y descendió a Egipto. Y descender tiene que ver con eso muchas veces, con descender espiritualmente o moralmente, porque recurre a la mentira. Bueno, el rey, el faraón de ese momento se dio cuenta, conoce la historia ustedes, y porque Dios enviaba plagas sobre el lugar, y
Abraham sale avergonzado de ahí, pero con bienes. Si bien Abraham era supuestamente de una buena posición económica, hablando en términos actuales, sale con más bienes, sale con dones, ¿y qué más les dan ahí? Ganado. ¿Y qué más le dan? Criados. Y entre los criados, ¿quién va? Agar, la egipcia. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre después con Agar. Y uno podría decir concretamente, bueno, fue bendecido, ¿no? Porque recibió muchísimos bienes, criados, ganado, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue bendecido? Si Claro, no, o sea, no, la bendición, digamos, uno si lo ve físicamente o materialmente, sí es bendición, pero cuando uno conoce la historia, sabe que obviamente el descender a Egipto significa muchas veces traer consecuencias que van a repercutir en el tiempo. claro, Hugo, claro, por supuesto. Es la aparente prosperidad. ¿Vieron cuando uno dice, qué próspero esta persona, qué prosperada está? Pero en realidad hay que ver los métodos o la motivación que utilizó para esa prosperidad. Porque dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Sale avergonzado de ahí. Sale con muchos bienes. Esos bienes va a tener un problema inmediatamente ahora en la tercera prueba con Lot. Porque los pastores de Lot y los pastores de Abraham van a entrar en un conflicto. Porque hay mucho ganado y hay poca pastura. Pero recuerden el detalle de que salió de ahí Agar. En ese paquete supuesto de la bendición, en comillas, sale Agar, la egipcia, la sierva. Bueno, habían adquirido entonces ganados, siervos. Llega el momento de que hay contienda con Lot por los pastos, por el agua. Y comienza entonces esta fricción entre los pastores de Lot. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué es lo que decide hacer Abraham con Lot y con los pastores? ¿Qué decide hacer? Abraham... Que elijan un lugar. ¿Perdón? ¿Perdón? Alguien dijo Que algo. elijan un lugar. Claro, lo que hace... Separarse. Dice, no tiene sentido que contendamos. Somos familia, sobrino, somos familia. Dice, elegí vos el lugar donde querés ir. Y yo voy a ir para el otro lado, voy a ir para el lado opuesto. Miren la generosidad de el tío, que es mayor, que merece respeto. ¿Y qué hace Lot? Elige la llanura del Jordán, lo mejor, lo frondoso, y Abraham se va para otro lado. No va a pasar mucho tiempo, que lo vamos a encontrar a Lot en problemas. Ahora, en el capítulo 14, porque toma toda la llanura de Sodoma, ¿no es cierto? Y después vemos en qué termina su estadía en Sodoma. Bien, entonces, Dios lo somete de alguna manera a prueba, pero también tenemos que reconocer que Abraham se buscó estas situaciones, porque el mandato de Dios había sido claro: vete de tu tierra y de tu parentela. Capítulo 14 habla de la liberación de Lot, y acá vemos revelado de alguna manera también el carácter de Abraham, ¿no? Porque ya el sobrino se mete en problemas. Canaán estaba bien poblada, ya había ciudades, estados, estaban gobernadas por jeques, señores locales que eran vasallos a otros reyes más fuertes, y
y lo toman cautivo a Lot, ¿no? Lo secuestran. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Abraham podía haber dicho, bueno, él se la buscó, él buscó la llanura, lo mejor, porque Lot mira con ojos humanos, carnales. Entonces, toma Abraham 318 de sus criados armados y va con una alianza con los amorreos y los persigue y los libera al sobrino. Lo que sigue acá, estoy en el capítulo 14 de Génesis, es algo muy, muy importante, relevante, porque normalmente en las guerras los botines se la quedaban los que ganaban, ¿no es cierto? Era una costumbre antigua. El que ganaba se quedaba con el botín. Pero durante el regreso ocurre algo sin precedentes. Fue recibido por un personaje muy, muy particular. Dice 14, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y encontramos acá entonces, como bien se ha dicho tantas veces, el primer registro de diezmos, ¿sí? Ahora, se sabe muy poco de Melquisedec, se sabe muy poco, y se trata de una de las figuras proféticas más extraordinarias de Cristo. Por su nombre y posición, significa rey de justicia, rey de Salem, paz, sin genealogía, y algunos creen que también es otra teofanía de la que estábamos hablando al principio. Algunos creen que es Cristo mismo apareciendo porque es un momento relevante, importante de la vida del patriarca. Bueno, simboliza esto sacerdocio perpetuo. Ahora, Abraham es tentado por el rey de Sodoma a aceptar el botín, ¿no es cierto? Porque como bien dijimos, ejército que ganaba se quedaba con el botín. La costumbre decía que correspondía, pero dice la escritura que alzando Abraham la mano derecha, o alzando su mano, a Jehová, dijo Dios Altísimo. Acá es un nombre, otro nombre que vamos a encontrar acerca de Dios. ¿Recuerdan? Elohim, Jehová Dios, vimos en la creación. Acá aparece el Roy. El Roy todavía no lo vimos, lo vamos a ver recién, más adelante. Pero acá vemos un nombre que es el Elión, el Dios Altísimo. Los nombres de Dios que vamos a ver y que estamos viendo y vamos a seguir viendo, no es necesariamente un nombre que el hombre le pone a Dios, sino que es una característica, una revelación del carácter de Dios. Bueno, dice, creador del cielo y la tierra, que no tomaré nada, dice Abraham, para que diga, yo enriquecí a Abraham. Acá encontramos una enseñanza muy profunda, muy interesante, de un hombre que reconoce a Dios, que depende de Dios y que sabe que todo el recurso, absolutamente todo el recurso viene de Dios. A pesar de sus errores, a pesar de su desobediencia, él reconoce que todo lo que tiene, absolutamente todo lo que tiene, viene de Dios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Además es un testimonio fuerte, ¿no? Es un testimonio muy importante para que el mundo entero, que por lo menos el rey de Sodoma sepa quién es el que lo sustenta, quién es el que lo sostiene. Capítulo 15 habla del pacto hecho, del pacto con Abraham. Después de estas cosas, dice el capítulo 15, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, será grande en sobremanera. ¿Cuál sería el temor de Abraham? ¿Por qué estaría temeroso Abraham?
acaba de ganar una guerra impresionante, acaba de tener un triunfo con 318 criados, libera a Lot, no recibe un botín. ¿Cuál sería el temor? Que no tenía hijos todavía. Exactamente, lo dice el capítulo 15 ahí, la descendencia. Dice él, siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Miren que ya aparece una localidad que es Damasco. Miren la antigüedad de la ciudad, una de las ciudades más antiguas que existe, ¿no? Damasceno Eliezer. Y ahí es donde Dios le confirma, dice, no te heredará sino un hijo tuyo. Y acá aparece algo que es maravilloso, y como Dios le abre los ojos de alguna manera, dice que lo llevó afuera, lo sacó de donde estaba, ¿no? Vieron que nosotros nos metemos para adentro muchas veces, y el Señor nos tiene que sacudir un poquito y sacarnos de adentro. Ese encierro que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos, porque no podemos ver más allá de nuestro problema, ¿no? ¿Vieron cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, cuando estamos con temor, como Abraham? A veces no podemos salir de ese círculo vicioso que es encerrar nosotros mismos, con lo cual Dios tiene que sacarnos afuera y ver, es decir, mostrarnos, agudizar nuestra visión, como hizo con Abraham. Mira ahora los cielos, le dice, y cuenta las estrellas. Si podés, si es que podés, así será tu descendencia. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte heredad de esta tierra. Y Abraham le pregunta, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y acá comienza algo que es una ceremonia muy interesante. Dios le pide ofrendas, animales. Abraham parte los animales, puso mitad de un lado y mitad de otro, de los animales, de las aves, y Dios pasa por en medio de los cadáveres como un horno humeante. Esa es una figura muy, muy, muy impresionante. Y esto se confirma según las costumbres de la época, porque el pacto, muchas veces se hacía un pacto entre cadáveres. Y ahora explico por qué. Los que pactaban pasaban por en medio y demostraban que si no cumplían con lo pactado, iban a ser cortados en pedazos como los cadáveres. En eso consistía el rito, ¿no? Pero en este caso no pasa Abraham, solo pasa a Dios. Es, digamos, un pacto unilateral, un pacto divino. Solamente lo que le quedaba a Abraham era obedecer, creer y obedecer, nada más. Bueno, de todas maneras, ¿saben ustedes que el cumplimiento de este pacto, cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a cumplir? Solamente cuando su descendencia pase 400 años en tierra ajena, en Egipto. Abraham, en realidad, ustedes saben esto, ¿no? Seguramente, si no, se van a enterar ahora. No heredó absolutamente nada de lo que Dios le prometió, salvo una parcela de su sepultura en Macpela. Porque la promesa fue hecha a él y a su descendencia. Bueno, de todas maneras, él seguía sin descendencia. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llama? ¿De qué edad era Abraham cuando Dios lo llama? 99. 75 años. 75 años. Y una de las pruebas más difíciles que tuvieron que afrontar fue la llegada del hijo. ¿Por qué? Porque Sara era estéril, él ya de edad avanzada. Y recuerden ustedes lo que dijimos al principio, que toda promesa está sujeta a ¿qué cosa?
a obediencia. ¿Qué ocurre acá? Lo que ocurre es lo que ocurre con muchos de nosotros cuando vemos que la promesa no llega, cuando vemos que se tarda. Lo que quisieron hacer en realidad Sara y Abraham es ayudarlo a Dios, de alguna manera, ¿no? Porque había una ley mesopotámica que decía que una sierva podía prestar su vientre para engendrar y su ama podía adoptarlo como hijo. Y ellos siguieron con esa tradición y la pusieron en práctica. De hecho, Sara le dice a Abraham, bueno, llegate a mi sierva, ¿no? Porque pensaron que ese era el método. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Hizo un altar, oró a Dios, le preguntó, o fue al pastor a preguntarle, o al consejero, ¿qué hizo Abraham? Bueno, vamos a ver, vieja, oremos, esperemos el tiempo. ¿Qué hizo Abraham? Fue obediente, ¿no? No tardó demasiado. Parece que no dio muchas vueltas. Bueno, el hecho que Agar queda embarazada del hijo del cual Dios no le dijo absolutamente nada que tenía que nacer. Y es el nacimiento, aquí es donde nace Ismael. Y comienzan estando Agar, la sierva traída en Egipto, producto de descender a Egipto y abandonar el altar, y la supuesta prosperidad económica de bienes y demás cosas, esta sierva embarazada comienza a tener conflictos con Sara, ¿no? Empieza a haber roces en el hogar y el caso se habló entre Abraham y ella y dijo, tu sierva está en tu mano, hace lo que te parece, le dice Abraham. Y como Sara la hostigaba, Agar huyó al desierto. Y en el desierto, ¿qué es lo que ocurre? Que no saben lo que ocurre. Aparece otra teofanía. Se revela otra teofanía. Dice, pero el ángel de Jehová, porque ella estaba en el desierto, la encontró en una fuente y le dijo, ¿de dónde venís? Como si supiera, como si no supiera, ¿no? El ángel de Jehová. Cuando aparece entonces esta palabra, el ángel de Jehová, recuerden, lo van a ver más adelante en doctrina también, es Cristo, es una cristofanía o una teofanía. ¿De dónde vienes? Huyo delante de mi señora, le dice ella. Vuelve a tu señora, ponte sumisa bajo su mano, le dijo el ángel, y acá es donde se revela y se entiende que no es un ángel de los que ministradores del Señor. El ángel le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Has concebido y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael. Hasta el nombre le da. Un ángel no tiene facultad y potestad de decirle, yo voy a hacer esto, como lo dice acá. Será hombre fiero, guerrero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Esta característica de hombre fiero es la característica de la raza árabe. Ustedes saben que árabes y judíos, es decir, la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac o de Abraham, son antagónicas hasta hoy. ¿Sí? Realmente conviven. De hecho hay árabes en Jerusalén, en Israel hay árabes, pero históricamente han sido antagónicas y lo siguen siendo, aunque conviven, por momentos conviven juntos, no hay problema.
Y Agar dio luz a Ismael, era Abraham de 86 años. ¿Cuántos años pasaron? 11 años. 11 años. 11 años. Bien. Ustedes, lo que tenemos que dimensionar de alguna manera, porque la historia es muy interesante, vemos la descendencia de las naciones, pero usted acá en realidad lo que deberíamos analizar profundamente, para hacer un análisis profundo, es las consecuencias de las malas decisiones, ¿no? Es la consecuencia de la obediencia media. Aunque Abraham se venera como el padre de la fe, pero claro, era un hombre, y eso es lo bueno de la escritura además, que revela a los hombres humanos, con sus luces y con sus sombras, con defectos y con virtudes. Pero haciendo un análisis profundo de la situación, esas malas decisiones hipotecan el futuro de una nación. Porque terminan siendo hermanos, pero terminan siendo después enemigos. Bueno. Vamos con el capítulo 17. En el capítulo 17 hay algo muy muy importante para la vida de Abraham y de toda la nación de Israel, que es la señal del pacto. La señal del pacto tiene que ver con dos cosas puntuales: la circuncisión y el cambio de nombre. Acá Dios se va a revelar y confirma con ellos el pacto. Estas dos señales entonces son la circuncisión y el cambio de nombre. Tenía 75 años cuando Abraham había salido, y ahora tiene 99 años. Había caminado 13 años con Dios por fe. Y ya estaba pensando, en 17 y 18 revela que ya estaba pensando en Ismael como su descendencia, como el hijo prometido. Y Dios se le aparece para renovar el pacto ahora con otro nombre, como el Shaddai. Esta revelación de Dios como el Shaddai tiene que ver con esta afirmación: poderoso para hacer todo lo que se había prometido. Le dice Dios a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto no significa la perfección como nosotros entendemos en español, ¿sí? Es en perfección, íntegro, entero, intachable, a eso se refiere. Y era la condición para que el pacto se cumpliera. Entonces estas dos señales, recuerden por favor, estos son muy importantes, probablemente estén en el parcial. El cambio de nombre, porque ya no se va a llamar Abraham, va a tener una H, va a ser Abraham, y Sara, o Sarai mejor dicho, yo mencioné a Sara pero era Sarai, ahora es Sara. Abraham de padre pasa a enaltecido, padre enaltecido, o padre de muchedumbre o de multitudes. Y Sara no cambia demasiado el significado del nombre, sino que la eleva un poquito más a dignidad. La circuncisión. Todo el mundo ya sabe lo que es la circuncisión, ¿no es cierto? Que es una incisión en el prepucio de los hombres. Se hacía a los 8 días de nacido. Recuerda que mencionamos al principio la famosa vitamina K, como a los 5 días del bebé se empezaba a producir para que el día 8 ya estuviera lo que generaba la trombina para que cicatrizara el día 8. Bueno, era una señal de pacto. Ahora, ustedes deben saber que esto no era exclusivo de Israel, e incluso ya otras naciones practicaban la circuncisión. Pero un rito, pero que tenía que ver ahora con una identificación con Dios y con la señal, obviamente, del pacto que Dios había hecho con Abraham.
Y también se da como una señal entre Dios y el pueblo, porque ahora, a partir de ahora, de generación en generación, tiene que practicar este rito. Cuando el Nuevo Testamento habla de la circuncisión, cuando Pablo habla de la circuncisión, ¿de qué está hablando en realidad? En realidad ya no está hablando de un rito, ¿no es cierto? Está hablando de otra cosa, está hablando de la circuncisión del corazón, de una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque ya en la gracia los judaizantes querían que los gentiles se circuncidaran, digo bien, y Pablo dice, no, ya no pongamos esa carga sobre ellos, porque lo importante es la verdadera circuncisión es del corazón, la conversión es del corazón. Si no estaba acompañada, de hecho los profetas decían, si no está acompañada de obediencia y de fe, es un simple rito, nada más. Bueno, ahora Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo y le revela que va a tener un hijo. ¿Y cuál es la actitud de Abraham? ¿Qué hace Abraham cuando Dios le dice que va a tener un hijo? ¿Qué hace? Se ríe. Se ríe. Capítulo 17, se ríe. ¿Por qué se ríe Abraham? Porque la risa de Abraham en el capítulo 17 es muy parecida a la risa del capítulo 18 de Sara. ¿Habrá puesto en tela de juicio su capacidad reproductiva? ¿Y la de Sara? Sara era estéril. Pero lo importante y lo maravilloso que Dios denomina lo que aún no es como si ya fuese hecho. Romanos 4:17. Por eso creyó, por eso se circuncidó. Y dice, él y todo varón de su casa, criado, todo el que habite en tu casa debe pasar por este rito. Dice, mi pacto, tu descendencia después de ti por generaciones, será por señal, cada 8 días de nacido en tu casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero, el incircunciso, será cortado del pueblo, ha violado el pacto si no lo hace, ¿no? Abraham tenía 99 años e Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, digo bien. Bueno, Abraham se ríe, pasa todo un año y en apariencia Abraham no dice nada, no le dice a Sara. Aparentemente no hay registro de que Abraham le dijera a Sara de lo que Dios le había dicho. Entonces en el capítulo 18 hay otra situación muy interesante, también otra teofanía y más risa. Es un hermoso relato, es un lindo relato, como el patriarca y su esposa hospedan al mismo Señor, a Dios mismo, y 2 de sus ángeles, porque dice que aparecen 3 varones o 3 señores en algunas versiones. El recibimiento y el agasajo era algo muy importante en esa época. De hecho, cuando van los ángeles a Sodoma, ¿vieron? Algunos creen que el pecado de Sodoma era de hospitalidad, más que de inmoralidad. Pero lo vamos a ver cuando lleguemos, tranquilo. Entonces, el agasajo, los invitados, se prepara un becerro, comida. Bueno, y comieron. Y mientras comían, los ángeles, ¿no? Dice que se le aparecieron. Mientras comían, le preguntaron, ¿dónde está Sara? Tu esposa. No tu hermana, tu esposa. Dentro de la carpa, dijo Abraham. Y uno de ellos, escuchen esta afirmación porque esto es lo que revela realmente la teofanía, dijo, volveré a verte en un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba desde la carpa y se rió en silencio. Dijo, como una mujer yo, estéril,
y de avanzada edad va a tener placer, va a volver a tener placer. Sobre todo cuando mi Señor es viejo también. O sea, estamos ya a edad de caducar, ¿no? Nuestro sistema de relaciones sexuales, ya nos olvidamos prácticamente de eso. Entonces el Señor... Pastor, Sí, una preguntita a lo mejor. Cada vez que un ángel hablaba y estaba dando una orden, era el Señor mismo, ¿no? Porque los ángeles no dan órdenes. no necesariamente. Cuando el ángel le dice, yo haré esto, por ejemplo, acá cuando le dice, le está hablando de descendencia, que él, o como el ángel le había dicho, te multiplicaré tu descendencia, a Agar, está atribuyéndose algo que los ángeles no hacen, no pueden multiplicar descendencia. Entonces, eso sobreentiende que es Dios mismo, es una teofanía. ¿Sí? El ángel no puede multiplicar descendencia. Entonces, el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Porque Sara es como esas mujeres, vieron que tiene como un cierto radar, vieron que las mujeres tienen una especie de radar así como que la mujer tiene visión periférica, ¿no? Tiene un oído mucho más agudo que el del hombre y capta. Nosotros tenemos mirada de túnel, ¿no? Visión de túnel, y no, pero la mujer tiene la periférica y el oído bastante agudizado y puede escuchar cosas que nosotros no podemos mascar chicle y caminar y cruzar la calle, por ejemplo. Dos cosas a la vez es muy difícil para hacer, ¿no? La mujer no, la mujer es integral. Entonces, Sara estaba como escuchando ahí lo que se estaba diciendo, ¿no? Como quien no quiere la cosa, pasaba por ahí. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso puede una mujer como yo, vieja y estéril, tener un hijo? Dijo. Y el ángel le dice lo siguiente, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré en un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso negó, yo no me reí. Y le dijo, sí, te reíste. Es apasionante y es maravilloso la confirmación de Dios después de ¿cuántos años? De 75, casi 25 años pasaron, ¿no? En que viniera el hijo de la promesa. ¿Por qué Dios tardó 25 años en que viniera el hijo de la promesa? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quieren que le diga yo? Pregunten, porque para eso soy el docente. Pregunten. Bueno, no tengo la más mínima idea. No tengo la más pálida idea. Lo que sí sé, de lo que estoy seguro, es que pasó lo que nadie podía esperar que pasara. Que un hombre de avanzada edad y una mujer estéril, casi de 100 años, pudieran engendrar un hijo. Algo milagroso, algo maravilloso. Eso es lo más importante. Seguramente se podrá especular, bueno, Abraham tenía que pasar por diferentes etapas de madurez, de pruebas, de obediencia, de fe. Pero la verdad es que la enseñanza más importante de esto es que pasó mucho tiempo y todo estaba agotado y que biológicamente nadie, ni la ciencia, absolutamente nadie podía dar garantía de que una mujer estéril y un hombre viejo pudieran tener un hijo. Y lo tuvieron. Bueno. Vamos a ver qué pasa con Lot en Sodoma ahora, ¿no? Porque ahora viene algo que es interesante. Porque el pecado de los sodomitas había llegado al colmo. Y Dios estaba por castigarlos. Y acá aparece una faceta de Abraham de intercesor. Es muy interesante. Porque Dios le revela a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios le comunica a Abraham eso? ¿Por qué creen ustedes que Dios le comunica a Abraham? Porque Abraham había establecido una relación de amistad con Dios. Eso lo dice Santiago, que fue llamado amigo de Dios. Entonces, como todo amigo, vieron que con amigos somos muy confidentes.
Muchas veces hablamos con nuestros amigos lo que no hablamos con otras personas. Y Dios le revela a Abraham lo que va a pasar. Y comienza acá un aspecto de Abraham que no conocíamos hasta acá, que era el de la intercesión. Intercede por el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué intercede por el pueblo? Por Sodoma y Gomorra. Porque estaba su sobrino ahí, ¿no? Le importaba a la gente. Además, digamos, no se puede ser amigo de Dios y no tener carga por la gente. No existe eso. No existe. Si uno tiene comunión con Dios, tiene amistad con Dios, le tiene que importar la gente. Más que los eventos, más que las posiciones. La gente. La gente. Porque por eso murió Cristo. Por eso murió el Señor. Por la gente. No por los cargos, no por las posiciones. Por la gente. Bueno, estaba entonces ahí su sobrino y comienza la intercesión y presenta Abraham el problema de todos los tiempos, la pregunta existencial de alguna manera de todos los tiempos. ¿Cómo pueden pagar justos por pecadores, no? ¿Cómo pueden pagar justos por pecadores? Ya en esa época había como un fuerte sentimiento de la responsabilidad colectiva. ¿Y era justo que todos recibieran el mismo pago? ¿Justos y pecadores? Lo que ocurría es que ni siquiera había 10 justos en Sodoma. La sociedad estaba totalmente corrompida. Bueno, pero ven que si ustedes leen el relato del capítulo 18, ven que es muy respetuoso Abraham al interceder, ¿no? No es como muchos de nosotros que le queremos dar órdenes a Dios. ¿Vieron? Porque la verdad que muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo es nuestra mascota. Lo puedo decir más fuerte, pero no lo puedo decir más claro. Algunos cristianos piensan que el Espíritu Santo está a nuestro servicio y que va a hacer lo que nosotros queremos. Nada más absurdo que eso. Bueno, ¿tuvo éxito con la intercesión? ¿Fue exitosa la intercesión? Sí. Y toda la ciudad no se salvó, pero por lo menos se salvó Lot y su familia. Dice segunda de Pedro que el justo Lot fue afligido por la mala conducta de los sodomitas. 2 de sus hijas se despojaron con sodomitas. Y eso no fue visto con buenos ojos. Bueno, y el capítulo 19 entonces parece una novela de terror, ¿no? Como Dios envía primero los ángeles que llegan a Sodoma. Son 2 los ángeles que eran los que habían estado con Abraham. Lot los recibe como si fuera, vieron, les dije que era un don el hospedar, el ser anfitriones. Acá, Male, ¿qué está haciendo? Fabián, ya. Que venga a traer las papas acá, ¿en qué las vamos a poner? ¿Se pueden mutear, por favor? ¿Serían tan amables de mutearse? Muchas gracias. Bueno, entonces, como era la costumbre, ellos no quisieron, Lot insistió, llegaron los hombres, llegaron y rodearon la casa, hombres de Sodoma. Viejos jóvenes rodearon la casa, dice la escritura, y pedían que salieran para violarlos. Entonces Lot trató de persuadirlos que no lo hicieran. ¿Y saben lo que hizo Lot? Es algo interesante. Él ofreció sus mujeres, sus hijas, que eran vírgenes, las ofreció a cambio, pero fue inútil. Bueno, hasta amenazaron con violarlo a él también. Los ángeles lo tomaron a Lot y lo metieron adentro. Enceguecieron a los hombres. Entonces le preguntaron a Lot, ¿tenés más familiares en la ciudad? Entonces les dice, sacá a tus hijas, a tus yernos, porque esta ciudad va a desaparecer.
va a ser destruida. Los novios de las chicas pensaron que era una broma, no lo tomaron en serio, por eso no se fueron. A la mañana siguiente los ángeles insistían: apúrate a tomar tus hijas, que salgan ahora mismo. Y como Lot titubeaba, es como que no quería salir, no era consciente de lo que los ángeles le estaban advirtiendo. Dice que lo asearon de la mano, lo agarraron de la mano y se lo llevaron del lugar, lo sacaron a un lugar seguro. Y le dice: corren, salven por sus vidas, no miren para atrás ni se entretengan. Bueno, conocen la historia de cómo termina tristemente feliz. Pastor, Sí, disculpe, ¿por qué esa actitud de Locke de entregar a la hija? estás un poco bajo de volumen. Perdón. Digo, pregunto, ¿por qué Locke tuvo esa actitud de entregar a sus hijas, sabiendo que estaba en Los Ángeles, ¿no? Más allá de que, bueno, entendemos de que ese lugar debían tener relaciones con ellos, pero no entiendo de por qué esa actitud de Locke de entregar a las hijas. Sí, es difícil de entender, es nada más que de interpretación porque no lo dice la escritura, pero yo creo que la influencia de la ciudad o la influencia o la mala influencia a veces te adormece, te insensibiliza. Yo creo que la mala influencia hace que te dé lo mismo, que tu moral se vaya deteriorando. Yo creo que tenía que ver con eso, más que con otra cosa. Pero no lo dice la escritura. Sí, eso, que era lamentable, ¿no es cierto? Bueno, Lot pide ir a una aldea que es Zoar, una aldea pequeña, por eso Zoar significa eso, y se lo conceden. Y al ir, en el ir, ¿qué hace la mujer de Lot? ¿Qué hace la mujer de Lot? Mira para atrás y queda convertida en estatua de sal. Porque dice la escritura que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y acto seguido Dios destruye la ciudad con fuego y azufre. Bueno, creo que en geografía vieron, hay en la región sustratos de azufre que da a entender y explicar que hubo ahí algo que ocurrió con fuego y azufre, y como confirmando de alguna manera que se destruyó la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, entonces fueron a vivir a unas cuevas en las montañas con sus hijas. ¿Y qué ocurre? Bueno, vieron, como dijimos al principio, cuando se toman malas decisiones, por lo general es una sucesión de malas decisiones. Lot miró la llanura, vio lo material, terminó en Sodoma, se corrompió de alguna manera también su vida, su familia, la mala influencia. Ahora van a una cueva y las hijas, ¿qué hacen? Por temor a no tener descendencia, embriagan a Lot y cometen incesto con él. Tienen relaciones sexuales con él y producto de esas relaciones sexuales nacen dos hijos, Moab y Amón, que son la descendencia de los moabitas y los amonitas, pueblo que se caracterizaba por abominaciones y también que fue una pésima influencia, una mala influencia para Israel por siglos, por siglos. ¿Se dieron cuenta que no es inocente muchas veces una mala decisión? Ahora, es importante reconocer cuando tomamos malas decisiones, arrepentirnos y comenzar de nuevo. ¿Sí? Miren, vamos a tomar 5 minutitos, un pequeño recreo. Tomen agua, vayan al baño y nos vemos en 5. ¿De acuerdo?
¿Vamos viniendo? Pastor, a mí lo único que siempre me esos pasajes, ¿no? Cuando entregó las hijas y la violación del incesto, ¿no? Son pasajes muy difíciles hasta entenderlo y a veces explicarlo, ¿no? Sí, bueno, la inmoralidad de la humanidad, por más que el diluvio vino y purificó la tierra, no nos vayamos tan lejos. Hoy ocurren ese tipo de cosas. En nuestra sociedad ocurren. Padres que entregan a sus hijas, ocurren. No nos vayamos tan lejos. Y no estoy hablando de África, ni estoy hablando de la India. Eh, Puede ser cualquier provincia de la Argentina, lamentablemente. Lamentablemente. Es difícil para nosotros entenderlo. Es muy difícil entenderlo. Pero que existe esa realidad, no podemos ser demasiado ingenuos en no creer que esa realidad existe. De hecho, se entregan chicos para tráfico de órganos, en fin, una cantidad de aberraciones que son inhumanas. Uno puede, a veces, no puede dimensionar la maldad humana. Así que, bueno, continuamos, seguimos. El capítulo 20 refleja uno de los episodios donde yo le mencioné al principio, cuando hicimos toda la introducción, acerca de los que en español se llama dobletes o repeticiones de episodios, donde la teoría documentaria, recuerdan, decía que no podía ser que Abraham repitiera el error del capítulo 12, porque básicamente lo que ocurre en el capítulo 12 es muy similar a lo que ocurre acá en el capítulo 20. Abraham vuelve a mentir respecto a su esposa, ¿no? Ahora el personaje es otro, es Abimelech. Él la presenta como su hermana, pero en realidad parece que no aprendió la lección en ese sentido, ¿no? Entonces Abimelech manda a llamar a Sara, y Dios se le aparece a Abimelech en sueños y le dice: sos hombre muerto porque esa mujer es casada. Eso le dice Dios. Sin embargo, Abimelech no había dormido con ella. En el sueño Dios le dice: sé que sos inocente, por eso no permití que la tocaras. Ahora devuélvela y él orará por ti, porque él es profeta. Aparece una característica de Abraham como profeta. Y le dice, Abimelech le dice: ¿qué nos has hecho? Miren la honestidad de Abimelech, ¿no? En realidad este Abimelech es más íntegro que Abraham, si vamos al caso. Y dice Abraham: bueno, yo pensé que en este lugar no hay temor de Dios, y van a querer mi esposa y me van a matar. En realidad somos hermanos, dice Abraham, ¿no? Del mismo padre, pero de diferentes madres. Y yo me casé con ella. Ocurre lo mismo, algo muy parecido a lo que ocurrió en el capítulo 12. Abimelech le da bienes, ganado, y Dios, Abraham ora por él y Dios lo sana. Sana a él y a su esposa, porque la esposa de Abimelech era estéril. Y a las siervas, para que pudieran tener hijos. Porque cuando tomó a Sara, Dios había dejado a todas las mujeres estériles. Claro, ¿vieron? Esto es como una maldición que entra y sale. Pero ocurre acá algo muy interesante. Es el primer registro que tenemos en la Biblia, en la escritura, de sanidad divina. A partir de alguien que ora, que es Abraham. A partir de la oración. El primer registro de sanidad divina, lo van a ver en doctrina de sanidad divina, tranquilos, pero es importante que sepan este primer registro. Entonces, en el 21, en el capítulo 21, tenemos el nacimiento de Isaac y la expulsión de Ismael. Abraham ahora tiene un hijo que es Ismael, y probablemente
vieron que los niños que no están preparados para recibir un hermano se complica a veces, ¿no? Por una cuestión de celos. Uno creería que ahora el hermano va a jugar con él, que vieron, se prepara un ambiente, ¿no? Siempre uno prepara al hermano para otro hermano. Pero 14 años después entonces nace Isaac. Después de ser destetado, Isaac, entre los 2 y los 5, 7 años de edad, el hijo que tenía 14 años, que era el hijo único, vieron, antes no existía la adolescencia. El concepto de adolescencia es a partir del siglo XIX. Estoy acortando caminos, porque así no nos vamos demasiado. Entonces, si este niño no estaba preparado para que naciera el otro, es obvio que iba a haber cierto conflicto. Bueno, versículo 6-7 dice Sara, Dios me ha hecho reír. Dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado hijo en su vejez? Bueno, creció el niño, fue destetado, dijimos entre los 2 o 7 años, hizo Abraham gran banquete, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. Este es el principio del bullying. Acá nace el bullying, ¿vieron? El famoso bullying comienza con un hermano con el otro. Y comienza esta fricción entre los dos hermanos. Entonces Sara toma una decisión terminante. Dice, echa a esta sierva, le dice a Abraham, y a su hijo, porque éste no ha de heredar con Isaac mi hijo. Conflicto de herencia, conflicto familiar. ¿Hasta cuándo? Dijimos, hasta hoy. Dos hermanos, pero dos naciones antagónicas. El Nuevo Testamento hace un paralelismo con el hijo de la sierva y el hijo de la libre, ¿no? El apóstol Pablo habla acerca de eso en Gálatas 4. Dice, entre la esclava y la libre, como enemistad entre la carne y la gracia. Agar representa a los hombres que pretenden salvarse por las obras y Sara a los que viven por su gracia. Y Pablo dice, esto es incompatible. Son dos sistemas incompatibles. Bueno, este dicho pareció grave a Abraham a causa de su hijo, pero Dios le habla, le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, no tu esposa, de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva, digo bien, haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham lo despidió, toma la drástica determinación de despedirlos. Agar va por el desierto y ocurre algo muy parecido a lo que ocurrió cuando estaba embarazada, ¿se acuerdan? Por el desierto de Berseba, donde Abraham había hecho un altar y le faltó el agua, dice la escritura, y puso al niño debajo de un árbol a distancia de un tiro de arco porque no quería ver al niño morir. Y el niño lloró y dio la voz del muchacho, el que no oyó su padre, el que no oyó su otra madre, Dios lo oyó. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Miren el operativo que se armó, la logística celestial que se armó por este hijo despreciado por una familia, pero que Dios lo tenía en cuenta de todas maneras. El Señor movió el cielo y le dice, no temas, Agar, porque Dios ha oído al muchacho
levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio el pozo de agua y llenó el odre de agua y vio y dio de beber al muchacho. Y es la única mujer que le pone nombre a Dios en toda la escritura. Antes, cuando halló de su señora al desierto, tú eres el Dios que ve. El Roy es el nombre de Dios. El Dios que ve, el Roy. 16:13. No he visto aquí al que me ve. Bueno, palabra específica para las madres solteras, para las madres que tienen que crear un niño solo. Dios mueve todo el aparato celestial, la logística celestial, porque Dios bendice a los niños que se quedan sin padres. Los bendice. Y no sé cómo hace, las madres sacan fuerza de donde no tienen, pero Dios no los desampara, ni a la madre ni al muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué había agua ahí? ¿Por qué había pozo de agua ahí? ¿Saben por qué había pozos de aguas ahí? Pozo de agua, quiero decir ahí. Porque Dios había hecho un altar. Y van a ver que hay una relación entre altar y pozo. Van a ver que hay una relación en donde Abraham edifica un altar, hay un pozo de agua. Porque donde hay altar, hay recurso. Donde hay altar, hay vida. Donde hay sacrificio, hay recurso espiritual. Me refiero al sacrificio antiguo, ¿no? No, ahora no, ya no más sacrificio ya. Ahora solo devoción. Altar es nosotros, nuestro corazón. Bueno, capítulo 22. Es la cumbre, acá es la cumbre de la fe de Abraham, ¿no? Esto revela la cumbre, digamos, la fe poderosa que tenía Abraham en este sentido, porque Dios le pide algo que es ilógico. No es normal lo que Dios le va a pedir a Abraham. Y aunque en el capítulo anterior Dios le confirma qué es lo que va a pasar con su otro hijo, con Ismael, que lo va a bendecir y que va a ser una nación grande con él, acá no le da ninguna explicación. Simplemente, ¿qué hace Dios? En el capítulo 22, ¿qué le pide Dios a Abraham? Algo inusual, inesperado, inapropiado, claro, pero totalmente inesperado desde la lógica de Dios. Porque Dios nunca pidió sacrificios humanos. Y Dios le pide algo que ellos estuvieron esperando durante 25 años. El hijo de la promesa. Pero ¿por qué no me pediste el otro en todo caso? Ya que de alguna manera lo despreciamos, o me dejaste dejarlo que se fuera, me pedís este que es el de la promesa. Bueno, hay un conflicto paternal, de amor paternal, quiero decir, entre la obediencia a Dios y el amor a su hijo, ¿no es cierto? Dijimos que era un pedido extraño, Dios no pedía sacrificios humanos, los ritos paganos sí sacrificaban humanos, y Dios, como dije, no da explicaciones, simplemente dice, entrega a tu hijo, tu unigénito. Y además, bueno, era el pedido contrario a la promesa, de donde Isaac iba a salir, digamos, una nación escogida. Parece que Dios estaba en contra de Dios, ¿no es cierto? Era toda una contradicción. ¿Qué se proponía Dios? ¿Qué creen ustedes que Dios se proponía con pedirle el hijo en sacrificio? Estaba probando la... Una prueba de fe, ¿no es cierto? De obediencia y de fe. Ver su fidelidad. Claro, claro. Pero de alguna manera es
mostrar una nueva revelación del carácter de Dios. Porque es en la prueba donde nosotros vemos otras características y facetas de Dios que tal vez no la vemos en la bonanza, ¿no? Es en el desierto, es en la soledad, es en la prueba, es en el apremio, donde vemos un carácter de Dios que no podemos ver en una playa de vacaciones, en Mar del Plata. ¿Sí o no? Ahora, de ninguna manera, Dios tienta a Abraham. Dios no tienta a Abraham. Esto es una prueba. Ojo, algunos osan decir que Dios tentó a Abraham. La tentación no es de Dios. El fin de la tentación es el pecado. La prueba es la oportunidad de demostrar obediencia, fe y crecer espiritualmente. Y aunque la petición de Dios era contraria, contra todo pronóstico y contra toda lógica, obedeció sin reservas. ¿Qué pensaría Abraham? Como dice el autor, como dice Pablo Hoff, ¿qué pensaría? Que una vez muerto el niño, prendido, ofrecido en holocausto, ya de las cenizas, probablemente de las cenizas, Dios lo resucitaría, lo traería a la vida nuevamente. Eso es tener fe, ¿no? Eso es tener fe. Dios probablemente lo devolvería desde la ceniza. Pero es interesante porque cuando deja el criado y se van al monte, ¿qué dice? Esperen aquí, dice Abraham. Esperen aquí. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Eso es fe, ¿no? Eso es fe, ¿no? Como el que dijo el otro día, ya saqué pasaje a Lima. Algún hincha de Independiente va a entender lo que digo. Eso es fe, ¿no? Ahí apareció. Veo que enseguida apareció, ¿no? Ya sé. Pero dijo, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Acá aparece el primer registro de la palabra adoración. Y notarán ustedes que no tiene que ver con instrumentos musicales, no tiene que ver con cantar alabanzas, no tiene que ver con levantar manos. ¿En qué contexto aparece la palabra adoración? Adoraremos y volveremos a vosotros. ¿En qué contexto aparece la palabra adoración? De obediencia. Sin reservas. No le está pidiendo el auto, no le está pidiendo la casa, no le está pidiendo el trabajo, le está pidiendo nada más y nada menos que un hijo. Bueno, van juntos y el muchacho pregunta, ¿no? Como es normal, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué dice Dios? Acá aparece otro nombre para Dios, de la característica de Dios, del carácter de Dios. Dios proveerá cordero. Edificó altar, puso a su hijo, tomó el cuchillo. Yo creo que levantó el cuchillo para comenzar el sacrificio y el ángel de Jehová, otra vez, ¿quién es el ángel de Jehová? La Cristofanía. Lo llamó desde el cielo. En realidad lo llamó desde el cielo, no fue una aparición, lo llamó desde el cielo, perdón. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, no extiendas la mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu único hijo. ¿Cuántos tenía en realidad Abraham? Biológicamente hablando. Espiritualmente hablando, biológicamente hablando, 2. Espiritualmente hablando, el de la promesa, 1. Tu único hijo. Alzó los ojos a Abraham y vio un carnero enredado en un matorral, lo tomó y lo sacrificó en lugar de su hijo. El sustituto, ¿no? El sustituto. Y llamó aquel lugar Jehová Jireh, que significa entonces el Señor proveerá.
Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, ya que me has obedecido y no me has negado tu único hijo, otra vez tu único hijo, juro por mi nombre que te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tus descendientes conquistarán ciudades y mediante tu descendencia todas las naciones serán benditas. Por todo porque me obedeciste. El poder de la obediencia. Miren qué poder. No entendemos la dimensión, la trascendencia muchas veces de simplemente obedecer. Contra toda lógica, contra todo pronóstico, simplemente obedecer. La fe muchas veces no se puede explicar y mucho menos entender. Por eso es fe. Y requiere obediencia. Y le dije los otros días, recuerden, Dios habla ese idioma. Dios no habla otro idioma, el idioma de la fe. Bueno, tal vez Jesús se refirió a este momento, a este preciso culmine momento de la historia cuando dijo que Abraham se gozó, que habría de ver mi día, lo vio y se gozó. Juan 8:56. Bueno, Isaac, hay como una tipología de Cristo en Isaac. Su nacimiento fue milagroso, como Cristo nació de una virgen, a diferencia que Sara era estéril, ¿no es cierto? Era la simiente del hijo de la promesa. Cristo el Mesías fue el Mesías prometido desde el principio. Sara se rió, se regocijó, María se gozó y se regocijó también. Isaac fue sumiso al Padre, Cristo fue sumiso al Padre también, cargando la cruz. Isaac fue presentado a Dios como ofrenda, Cristo fue presentado como ofrenda, como el Cordero de Dios. La cumbre de la fe de un hombre, de un patriarca, del padre de la fe, sin precedentes. Bueno, capítulo 23 presenta ya la muerte de Sara. Muere en Hebrón, en Canaán. Abraham pide una parcela para sepultar a Sara, pero no quería que pagara. Pero Abraham ofreció pagarla. Así que una vez comprada la parcela, vieron, para el judío el lugar de la sepultura era muy importante, era sumamente importante, era sagrado. Entonces, ahí en Macpela pagó la sepultura, o la parcela, 400 monedas de plata, y fue la única propiedad, en realidad, que tuvo Abraham. Un cementerio. Porque ahí fue sepultado también Abraham, Isaac, Rebeca, Lea. Bueno, la princesa Sara, princesa de naciones, entonces muere y descansa en Macpela. El 24 es un capítulo muy emocionante y romántico para las mujeres, ¿no es cierto? Porque es ahí donde Abraham busca esposa para Isaac. Lo llama a este mayordomo, posiblemente Eliezer, y le dijo, haz un juramento. Y el juramento tenía que ver con un rito, es poner la mano debajo de mi muslo, que quiero decirles que técnicamente es un eufemismo, quiero decir. Significa poner la mano cerca del aparato reproductor del hombre. ¿Tengo que explicarlo? No, ¿se entiende? Bueno, tiene que ver con eso. Sobre los genitales. Y le dice, no dejes o no dejarás que mi hijo se case con una cananea. Anda a mi tierra natal a buscar esposa. ¿A dónde fue? ¿A qué lugar fue? ¿Para dónde se dirigió el mayordomo? El criado. Ur de los Aram. judeos. Aram. ¿Dónde estaba? ¿Quién se quedó ahí? ¿Quién murió? Haré. Claro. Entonces, claro, el mayordomo dice, pero no es mejor que vaya él
y que viva con sus parientes allá. Una sugerencia, ¿no? De ninguna manera, dijo, de ninguna manera. De ninguna manera mi hijo no va a vivir ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que es territorio de maldición, de Cam, de la maldición de Cam. Nadie quiere que su hijo se case con alguien o que viva en una influencia de maldad. Y donde va a buscar es de su parentela, de su misma parentela, ¿no? Lo que no quiere Abraham es que se case con una canaanita, porque son de las naciones maldecidas por Noé. Recuerdan de los hijos de la descendencia de Cam. Bueno, es todo un debate. Vieron que los hijos antes, los padres se preocupaban por las parejas de sus hijos, ¿sí? En algunas culturas en Oriente los padres arreglan matrimonios con hijos, y ¿sí o no? ¿Sabían eso? Es cultural. ¿Está bien o está mal? Nadie conoce a los hijos como los padres, ¿no? Pero bueno, es debatible. Lo importante es que es importante la influencia de los padres, la oración fundamentalmente de los padres a la hora de que nuestros hijos encuentren su futura esposa. Sumamente importante. Entonces envió a su criado a Harán para buscarle mujer para su hijo. Fue un matrimonio por encargo, el famoso matrimonio por encargo. Hay que arriesgarse, ¿no? Hay que arriesgarse porque es menuda tarea, menudo trabajo. Pero le dice, Jehová enviará su ángel delante de ti y traerás de allá mujer para mi hijo. Bueno, la historia es tan importante que ocupa el capítulo más largo. Toma 10 camellos, lo llena de presentes y se dirige hasta Harán, donde vivía Nacor, hermano de Abraham, digo. La oración es clave. La oración acá es clave a la hora de la búsqueda. Una vez allí, dice la escritura, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham, hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo, afuera de la ciudad. Era caída la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Es decir, la salida de las chicas no era el shopping, no era el bar o la confitería del pueblo, era el pozo. Ahí, cuando caía la tarde, no hacía tanto calor. Recuerdan que la samaritana fue en un momento de calor extremo porque no quería ser vista. Bueno, al atardecer, cuando caía el sol, era el lugar de las chicas, de sociabilizar. Ahí se juntaban y se ponían al día las chicas. Era el momento de la sociabilización, ahí se ponían al día entonces. Dice, oh Señor Dios de mi amo, Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente, yo le diré a una de ellas, por favor, deme agua de beber de su cántaro. Si ella me dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esta forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. No es fácil, ¿no? No es fácil. Es toda una señal, ¿vieron? Eso era para el antiguo pacto, para el antiguo testamento, ¿no? Donde se pedían señales y señales y señales. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Imagínate que yo soy soltero, voy a una iglesia, me siento y digo, bueno, la primera que se siente al lado mío, Señor, que sea mi esposa. Y viene la hermana de 70 años, ¿no? Y se sienta al lado mío y yo estoy en el horno ahí. O sea, claro, ya no es época de ese tipo de señales, porque tenemos al Espíritu Santo. Antes, Adán dijo, la mujer que me diste. Hoy nosotros tenemos que decir, la mujer que elegimos, porque justamente contamos con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, no tantas señales y un poquito más de sentido común, criterio
y bueno, sociabilizar. Eso es para los jóvenes. Nosotros ya creo que ahí ya no estamos en esa edad, así que sigamos adelante, porque creo que ya estamos todos ocupados, me parece. Es mi impresión. Entonces, antes de terminar la oración, vio una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa, que no era una galletita ni un alfajor, era su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió. Enseguida bajó su cántaro desde el hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y le daré de beber hasta que se sacie. ¡Confirmado! ¡Confirmado! Es la elegida, es esta. Así que de inmediato bajó su cántaro y le dio de beber a 10 camellos. ¿Saben lo que bebe un camello ustedes? ¿Tienen idea de lo que bebe? Bueno, evidentemente la chica era muy, pero muy fuerte, ¿no? Tenía actitud. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en esta misión. Cuando los camellos terminaron de beber no sé cuántos litros, sacó un anillo de oro para la nariz, el piercing. ¿Vieron que había piercing antes? Los que están en contra, fíjense acá. Es un chiste, tranquilos. Y 2 pulseras grandes de oro para las muñecas. ¿De quién es hija usted?, le preguntó. Y dígame, por favor, ¿tendrá su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Listo, ya está, familia. Tenemos demasiada paja para alimentos, para los camellos, también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Bueno, esta es la confirmación de que era la chica y que era la apropiada. Y bueno, él está esa noche ahí, esa estadía, quiero decir, ahí. La joven corrió a su casa a contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado, a que no saben cómo se llamaba, Labán. Labán. ¿Le suena? El cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en su muñeca, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta el lugar del manantial donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo: ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí, fuera de la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti en lugar para los camellos? Bueno, Rebeca en realidad era mejor de lo que había pedido. No solo hospitalaria, sino que era amable, una mujer de fe, porque tenía que dejar Aram para irse a un lugar lejano que no conocía. Y sobre todo, encontrarse con alguien que tampoco conocía. Y no sabía si era gordito, si era alto, si era rubio, si era morocho, si tenía ojos verdes, si tenía ojos marrones. No sabía nada. Eso es fe, ¿eh? Eso es fe. Emprendieron el viaje y cuando llegaron, ella divisó a su futuro esposo y fue al encuentro como en una película, ¿no? Como en una romántica película. Se acercó a Isaac con respeto, cubriéndose con el velo. Él la recibió en la tienda de su madre y dice la escritura que la tomó y la amó. Bueno, acá encontramos otra tipología también entre Abraham, Isaac y el mayordomo, Rebeca. Como que Abraham tipifica al Padre, Isaac al Hijo, el mayordomo al Espíritu Santo y los dones que envía, ¿no?, que son provistos por el Espíritu Santo, y la esposa, ¿no? La esposa, que es Rebeca, que va al encuentro de su esposo. Bien, terminamos aquí en el capítulo 24. ¿Hay alguna pregunta que tengan al respecto?
Perfecto, perfecto. Si tienen alguna, escríbanla, anótenla y la evacuamos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Estudien por favor hasta el capítulo 35, lean hasta el capítulo 35 para el próximo jueves. Y es el jueves que viene no, pero probablemente el otro jueves tengamos nuestro primer parcial para ver cómo vamos asimilando lo que hasta aquí vimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oramos al Señor. Oramos para terminar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por tu palabra una vez más, gracias por el esfuerzo que hacen mis hermanos para poder prepararse, porque estoy plenamente seguro que vos tenés un propósito para ellos en esta formación, para usarlos de una manera que nosotros tal vez ni siquiera imaginamos. Bendecilos, Señor, que tengamos un fin de semana bendecido en nuestras iglesias, en nuestros templos, donde tu presencia se manifieste, donde tu persona sea reconocida, bendecida y seas el protagonista absolutamente de todo lo que tengamos que hacer. Y te damos gracias, Señor, por esta noche, en tu bendición. Amén y amén. Bendiciones. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Bendiciones a Bendiciones. todos. Saludos, Ale. Saludos por casa. Gracias. Saludos por ahí. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones.